Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a Interempresas y a Tros por la invitación para estar con todos ustedes en el día de hoy. Voy a hablar unas pinceladas sobre material vegetal de aguacate, fundamentalmente de variedades, y quería hacer una perspectiva un poco histórica de ver qué ha pasado hasta ahora, dónde estamos y qué puede pasar en el futuro. Bueno, somos un centro de investigación, como nos conocéis gran parte de vosotros, ¿no? En Algarrobo, en Málaga, trabajamos con diferentes frutales tropicales, sobre todo aguacate, mango y chirimoyo, pero con muchos otros también, con la idea de diversificar la producción de frutales tropicales en España, y dentro de cada uno de ellos también con diversificar el rango de variedades que se utilizan. Bien, pues hacemos un poco una visión histórica del cultivo del aguacate. El aguacate ya se consumía en América Central hace 10.000 años y después, posteriormente, desde México se expandió por el resto del mundo, y realmente el primer lugar al que llegó el aguacate fuera de América fue a España. En el siglo XVI. Como ya he comentado antes de aislamiento, hay tres razas botánicas de aguacate, ¿no? El antillano, el mexicano y el guatemalteco, que ya se conocía ya en tiempos precolombinos, esa existencia de tres razas. Y como decía, la primera descripción del aguacate fuera de América fue en Valencia, en un jardín botánico en el siglo XVI. Bien, no voy a entrar en detalles sobre esto, simplemente recordaros que la raza mexicana es de zonas más altas en América Central, por tanto más adaptada al frío, la guatemalteca es intermedia y la antillana es de zonas tropicales, por tanto menos adaptada al frío. Entonces, serían imágenes de las variedades estándar de cada una de las tres razas. Bien, como todos sabéis, el árbol del aguacate se compone de un portainjerto y de una variedad, ¿no? Y en cada uno de ellos tenemos una diversidad de diferentes materiales vegetales que podemos utilizar para la producción de fruta. Bien, en el caso de las variedades cultivadas en climas mediterráneos o subtropicales, la mayoría de ellas, si no todas, son híbridos entre la raza guatemalteca y mexicana, con diferente grado de hibridación, ¿no? En el caso de Hass, por ejemplo, aproximadamente un 60% de su genoma es de raza mexicana y el resto de raza guatemalteca. También sabemos que el aguacate está adaptado a ser cultivado en diferentes ambientes, es un cultivo muy plástico, ¿no? Y de hecho esto es un ejemplo de la variedad Hass, que es la que todos conocéis, que es el estándar actual del aguacate, cultivado en diferentes climas y en diferentes orografías, ¿no? Por ejemplo, en las montañas chilenas, en climas tropicales como en Colombia, subtropicales como en México, en el desierto costero del Perú, en España o en Italia, en Sicilia, ¿no? Por tanto, es una variedad y un cultivo que se adapta a diferentes climatologías. Bien, para climas tropicales, como decía anteriormente, pues fundamentalmente son aguacates de raza antillana o algunos híbridos entre antillana y guatemalteca que no se producen en España, salvo una pequeña producción en las Islas Canarias, ¿no? Aquí hay unos ejemplos de variedades comerciales que algunas veces llegan importadas de países tropicales. Y un ejemplo, por ejemplo, podría ser este aguacate que se importa como aguacate bajo en grasas para el mercado europeo. Pero ya, como digo, no hay producción en la península de ellas. Lo que tenemos son híbridos entre razas guatemalteca y mexicana. Bien, y ahora quiero hacer una perspectiva histórica con el mensaje principal que quiero transmitir aquí, que es que los mercados son cambiantes, ¿no? Y que lo que ahora estamos viendo como que el mercado solamente admite o solamente quiere Hass, no fue así en el pasado y posiblemente no será así en el futuro, ¿no? Entonces hay que estar preparados para cuando el mercado cambie en algún momento. Hasta hace unos 40 o 50 años, la variedad de referencia mundial en aguacate no era Hass, era Fuerte. La variedad Fuerte que todos conocéis, que es de piel verde, que madura en verde y que es de piel lisa, ¿no? Y Fuerte llegó a California a principios del siglo XX en unas púas de aguacate que trajeron de México, y de hecho se llama Fuerte porque aguantó un invierno muy fuerte en California, esos materiales, y una de esas plantas injertadas sobrevivió el invierno y lo llamaron Fuerte en español en California en aquel momento, ¿no? Y se convirtió en el estándar de la industria californiana del aguacate durante muchos años. Posteriormente, apareció la variedad Hass, que realmente fue una variedad que apareció por azar. Apareció por azar en un huerto del señor Rudolf Hass, que era un cartero de Pasadena, en California, y lo que hizo fue plantar una plantación de Fuerte. Y lo que ocurrió fue que uno de los árboles de la plantación perdió la variedad y rebrotó el injerto, que era el portainjerto, que era un portainjerto de semilla. Posiblemente la variedad Lyons, que era también una variedad interesante en California en aquel momento. Total, que de ese árbol apareció del portainjerto una nueva planta que producía frutas de color negro. Y el señor Hass iba a arrancarlo, porque en aquel momento el estándar era Fuerte y había perdido uno de los árboles, ¿no? Y no lo arrancó porque era una variedad que le gustó a la familia y que tenía buena calidad. Y de hecho lo patentó la variedad en los años 30.
Bien, pero fijaos lo que pasaba con Hass en aquel tiempo. En los años 40, esto es una publicación en California, que decía que, bueno, que puede complementar a Fuerte, esta nueva variedad que se llama Hass, pero que tiene varias desventajas. Y una de ellas es que madura en negro. Y que dice que, como todos sabemos, eso es un problema en la fruta del aguacate. O sea, esta era la mentalidad del aguacate en California en los años 40. Como todos sabéis, eso luego cambió posteriormente. Pero quedaros con esto porque luego volveré hacia ello. Bien, pues Hass en los años 60 comenzó a convertirse en la variedad de referencia en California, reemplazando ya en producción a Fuerte. Y tiene varias ventajas, por supuesto. Tiene ventajas para el comercializador, puesto que es una variedad que tiene una larga vida post cosecha, es una variedad que aguanta bien daños en manipulación, madura en negro, con lo cual si hay algunos daños en la piel de la fruta no lo vamos a ver cuando madure. Entonces tiene ventajas para el comercializador, tiene ventajas para el productor, porque tú puedes producirla durante varios meses al año en el árbol y recolectarla en función de tus necesidades. Y, como digo, también pues la piel aguanta bien los daños causados por diferentes causas y es una variedad apreciada por el mercado. Y también para el consumidor, fundamentalmente porque el consumidor sabe cuándo está lista para consumir. En el caso de las variedades de piel verde, pues tienes que esperar a que ablanden las variedades y poder saber cuándo consumirlas. Bien, pero eso nos lleva a que tengamos un mercado en el que hay solamente una variedad en el mercado, que es Hass, a diferencia de otros cultivos frutales. Aquí tengo el ejemplo, por ejemplo, del manzano, en la que hay diferentes variedades de manzanas y el consumidor puede elegir en función de sus necesidades o de sus gustos, ¿no? En el caso del aguacate prácticamente es imposible porque solamente hay Hass en el mercado. Pero bueno, hay una diversidad enorme de aguacates disponibles. Esto es una imagen de algunas variedades de la colección nuestra en La Mayora, que tenemos más de 100 accesiones de aguacate diferentes. Y como veis hay diferentes tipos de aguacate y realmente el mercado solamente está centrado en esta de aquí, ¿no? que es Hass, pero fijaros la diversidad de texturas, colores y sabores que hay en este cultivo. Bien, pues si hacemos una perspectiva histórica, como os decía, inicialmente la variedad de referencia en California fue Fuerte, que es de tipo floral A, de tipo floral B, que se usa también como polinizador para Hass, que es de tipo A, y Fuerte, como os decía, es de piel verde y lisa, y en cambio Hass es de piel rugosa y negra. Realmente hay una necesidad de búsqueda de variedades adicionales o alternativas a Hass, porque Hass tiene también problemas, ¿no? A pesar de que es una variedad buena, pues tiene problemas de bajas productividades en algunos ambientes, fruto pequeño en algunas situaciones, es susceptible a estreses bióticos y abióticos, en algunos casos más que otras variedades, alterna la producción entre años de alta y baja productividad, y luego pues hay interés por ver variedades nuevas para nuevas zonas de cultivo, nuevos ambientes y luego sobre todo el riesgo de tener solamente una única variedad a nivel mundial. Cualquier plaga o enfermedad que nos pueda venir que afecte específicamente a Hass sería un problema para el mercado mundial del aguacate. Bien, pues en California durante varios años se siguieron produciendo variedades, pero fijaos que el programa de mejora de California estaba enfocado a variedades de piel verde y lisa, porque el estándar era Fuerte. Por tanto, tardaron muchas décadas en producir variedades interesantes de piel rugosa y negra, puesto que el programa de mejora en cualquier frutal, pero en aguacate en concreto, puede tardar 20, 30 o 40 años desde que empiezas hasta que hay una variedad lista para el mercado. Por tanto, las variedades iniciales del programa de selección de California todavía eran de piel verde. Y aquí los ejemplos pues, pueden ser pues, bacon, edranol o zutano, que son de piel verde, son tempranas y son polinizantes para Hass porque son de tipo floral B. Después aparecieron más variedades, pero todavía de piel verde. Fijaos, tenemos a Ettinger, tenemos a Pinkerton o a Reed, que es una variedad todavía que se cultiva, que es excelente en los meses de verano y que es de tipo floral A como Hass, ¿no? Todavía, como digo, de piel verde al madurar. Llegamos a los años 70. Todavía el programa de California de mejora de genética no había llegado a producir variedades de piel negra. Y tenemos en aquel momento, en los años 70, a Gwen y a Witzel, con piel verde al madurar. Y aquí fijaos lo que os decía antes de lo que se comentaba sobre Hass, ahora es lo que se comentaba en los años 80 sobre Gwen, que tiene un problema fundamental, que es de piel verde, y el estándar ahora es la piel negra. Entonces hemos cambiado en 40 años de una cosa a la contraria, con la inercia de un programa de mejora que ha tenido que reconducirse y hasta los años 90 no ha sido capaz de producir variedades nuevas de piel negra. Y aquí están ya las nuevas variedades de este programa de mejora, que de hecho son todos descendientes de Gwen.
Tenemos a Lamb-Hass, tenemos a Gem y tenemos a Harvest. Todas ellas son de tipo floral A y son parecidas en algún caso a Hass. Y fijaos también, cuando hablamos de diversificar, estamos diversificando algunas variedades, pero no estamos diversificando la genética de las variedades, ¿no? Aquí tenemos a Hass, que es el estándar. De Hass, uno de sus hijos fue Phil, que está aquí, que no tuvo interés comercial, y de Phil se desarrolló Gwen, que por tanto Gwen es un nieto de Hass. Y a partir de Gwen salen Lamb-Hass, sale Harvest, sale Gem y sale también Luna, que es una variedad que se ha lanzado recientemente en California. Todas ellas son hijos de Gwen. Por tanto, están todas ellas emparentadas entre sí y emparentadas con Hass. O sea que hemos diversificado algo en las variedades, pero todavía la base genética sigue siendo bastante estrecha. Y luego un punto importante es que no son Hass. Tienen relación con Hass, se pueden parecer más o menos a Hass, pero no son Hass y no se deberían comercializar como Hass. Ni Lamb-Hass es Hass, ni Gem es Hass, ni tampoco Luna es Hass. Son parecidos a Hass, pero son diferentes en calidad, en textura y en maduración de la fruta. Esta es la variedad reciente, que es Luna, ¿no? Que se ha lanzado desde California recientemente. Tiene una ventaja, que es tipo B, entonces puede ser interesante como polinizante para Hass. Y aquí un ejemplo, nosotros tenemos un programa de mejora también en aguacate, y esto es un cruzamiento que hicimos ya hace unos años entre la variedad Reed, que está aquí, y la variedad Hass. Y estos son parte de las descendencias que hemos obtenido. El proceso es lento porque desde que tú haces el cruzamiento, tienes las semillas, las germinas, y tarda el aguacate de semilla en florecer pues 6, 7, 8 años, dependiendo del individuo, ¿no? Por tanto, las primeras frutas de ese cruzamiento los tienes al cabo de 8, 9 o 10 años. Tienes que volver a cruzar y hacer selección. Por tanto, eso explica por qué los programas de mejora son tan largos. Bueno, pues lo que vemos es que hay una gran diversidad cuando haces este cruzamiento, y estos son algunos de los hijos de este cruzamiento, y algunos tienen bastante interés en calidad de fruta y en época de producción. Además de la diferencia en la fruta, también son diferentes los árboles, ¿no? Aquí es un ejemplo comparando el porte entre Lamb-Hass y Hass, ¿no? Como veis, pues Lamb-Hass es un porte mucho más erguido, más estrecho, y te permite poner más plantas por hectárea. Y luego hay diferencias en susceptibilidad a diferentes plagas y enfermedades. Este es un ejemplo con el ácaro cristalino. A la izquierda está Hass, esto es Lamb-Hass y esto es Gem. Por tanto, hay diferencias también en la susceptibilidad a diferentes plagas y enfermedades, en este caso al ácaro cristalino, y Hass suele ser bastante sensible a plagas y enfermedades. Bien, aquí simplemente un ejemplo de variedades disponibles en el mercado, tanto de tipo A como de tipo B, que se usan como polinizantes para las de tipo A. En los últimos años hay nuevas variedades también de tipo Hass, ¿no? Se buscan variedades que se parezcan a Hass y que aporten algún beneficio adicional, ¿no? Y algunos ejemplos pues, pueden ser mutaciones espontáneas, es decir, árboles de Hass que a veces una de las ramas puede mutar y producir algo que florezca antes o que tenga una fruta de diferente calidad. Y ejemplos de esas mutaciones pues, pueden ser Carmen, Jiménez 1, Jiménez 2 o Tacámbaro. Luego hay también variedades de Israel, de programas de mejora, pero no muy extendidas a nivel comercial, y luego algunas de semillas espontáneas, por ejemplo, el caso de Maluma, de Sudáfrica, que realmente es también una semilla de Hass, ¿no? Pero bueno, es una variedad diferente a Hass y que está disponible actualmente en el mercado también. Es un ejemplo de Carmen Hass. Maluma, que es parecido a Hass, algo más rugosa, tampoco se debería comercializar como Hass porque es una variedad diferente a Hass en su comportamiento post cosecha y en su calidad de fruta. Esto es un ejemplo de diferentes variedades que estamos estudiando en la Mayora, que son parecidas a Hass y algunas que pueden tener interés de cara al futuro. Bien, pues además de las diferencias en calidad gustativa y demás, hay diferencias entre variedades en los componentes saludables para la alimentación, ¿no? Entonces también estamos perdiendo esta disponibilidad de diferentes variedades que pueden aportar diferentes sustancias de interés alimentario. Es un ejemplo con algunos compuestos, pero hay muchos más. Y luego también esto es un ejemplo, por ejemplo, de contenido de ácido oleico. Hay diferencias entre variedades en contenido de aceites en la fruta, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaría fuerte, aquí estaría, creo que este es Gem, y por aquí está Lamb-Hass, ¿no? Entonces, se ve que hay diferencias entre variedades en los contenidos de aceites en la fruta.
Y también hay incluso diferencias en la eficiencia del uso del agua, no solamente por parte del portainjertos, sino también por parte de la variedad. Y hay variedades que pueden ser más eficientes, como por ejemplo un estudio que se hizo en California. Carmen, por ejemplo, puede ser más eficiente en el uso del agua que otras variedades que son menos eficientes. Ahora, cuando vemos cómo se comercializa Hass en el mercado europeo, sí que es verdad que hasta hace unos años hay una ventana de oportunidad para el Hass español en los meses de diciembre, enero y febrero, pero cada vez hay una entrada más temprana de fruta de otros países. En el caso, por ejemplo, de Perú lo vemos claramente en los últimos años, que está entrando antes al mercado europeo que antes, o también el caso de Colombia, ¿no? Que Colombia prácticamente puede producir aguacate todo el año, ¿no? Y ahí, entonces, esa ventana que había de oportunidad cada vez es más estrecha. Y España realmente, bueno, pues la producción de España en el conjunto europeo pues representa como entre el 8 y el 10% del consumo europeo, ¿no? O sea que realmente el 90% del aguacate que se consume en Europa es importado de otros países. Somos productores, somos los únicos prácticamente de Europa, pero somos una parte pequeña dentro del mercado europeo del aguacate. Claro, entonces esto nos lleva muchas veces a ver cosas como esta, ¿no? Esto es de hace unos años, por el precio, ¿verdad? 3,49 euros por kilo. Y aquí pone, esto es en la exarquía, o sea, comprado en la zona productora de aguacate en España. Origen España, Perú, Chile. Bueno, bien, el consumidor no sabe realmente esa fruta de ese día de dónde le viene. Y podéis pensar, esto igual ha cambiado, ¿no? Y en los últimos años hemos avanzado y ha ido a mejor. Bueno, pues no, ha ido a peor. Esto es de este año. Origen España, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Sudáfrica. Bueno, variedad sí es Hass, pero no sabemos más, ¿no? Solo sabemos que es Hass, pero no el origen real cuando compras la fruta en ese momento en el mercado. En otros países se ha hecho campañas pues, importantes de promoción de la producción local del aguacate. Un ejemplo clarísimo ha sido California, ¿no? California lleva decenas de años haciendo promoción del aguacate californiano, siempre asociado a las bondades del clima de California o de la forma de vida californiana, ¿no? Y eso permite que en el mercado, cuando tú compras aguacate en Estados Unidos, puedes decidir entre comprar aguacate de California a un precio o aguacate de Perú o de México a otro precio. Y siempre de California el precio es más alto que el aguacate importado de otros países. Pero también porque hay una campaña muy intensa de promoción de ese aguacate. Ocurre lo mismo en otros países, Nueva Zelanda lo ha hecho muchas veces, o Australia, Perú, por supuesto, México, Colombia. Bueno, en España, pues yo solamente conozco un caso en La Palma y recientemente en la Comunidad Valenciana parece que ya hay un sello de aguacate de la Comunidad Valenciana que esperemos que en el futuro pueda haber un sello de producto español de aguacate, ¿no? Con la idea de diferenciarse en el mercado europeo de lo que nos pueda llegar de otros países. Podéis pensar, bueno, como somos los únicos en Europa, igual no hace falta que tengamos un sello porque ya nos conocen y saben que somos muy buenos, ¿no? Bueno, pero es que hay aguacates en Sicilia con su sello de Sicilia de aguacate, incluso en Creta, en Grecia, ¿no? O sea que yo creo que es algo que tenemos que trabajar de cara a los próximos años para diferenciar claramente el aguacate español en el mercado europeo y que tenga un precio más elevado que el que llega de otros países. Y luego un punto interesante, yo creo, de cara al futuro también es la huella de carbono por transporte. Aquí tenemos un estudio que hicimos hace un par de años y aquí vimos que evidentemente la huella de transporte en emisión de carbono más baja es cuando se produce el aguacate en España y se exporta a Europa. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad para poner en valor este punto de menor emisión de CO2. Actualmente, con el sistema de transporte actual, todavía no electrificado a nivel de carretera, que eso puede cambiar en el futuro, pero a día de hoy emite más CO2 importar el aguacate a España y después llevarlo por carretera al resto de Europa que llevarlo directamente a Rotterdam, por ejemplo, ¿no? En este caso está comparado aquí de Chile a Rotterdam o de Chile pasando por España. Por tanto, hay que trabajar también bastante en este sentido. Tenemos el riesgo de que nos puedan penalizar por una emisión de CO2 elevada por transporte. Eso pasa, por supuesto, por mejorar el transporte por carretera para que sea más eficiente y tenga menos emisión de CO2. Bien, tengo 2 minutillos y termino con los portainjertos. Solamente, ya comentado antes de Sarmiento, solamente una visión muy general de los portainjertos. Voy a pasarlo. Sabéis que hay clonales, sabéis que hay portainjertos de semilla. No voy a entrar en el proceso de producción de los clonales. Simplemente contaros en dónde estamos actualmente, ¿no? Sabéis que los de semilla suelen ser diferentes entre sí, cada planta es distinta, hay una heterogeneidad cuando las germinas, lo vemos aquí, en semillas germinadas, y eso luego se puede ver reflejado posteriormente en el campo. Esto es una imagen de broco, aquí vemos una finca de portainjerto clonal comparado con una finca con portainjerto de semilla.
Como veis, esta es mucho más homogénea, pero aquí vemos algunos árboles que son sobresalientes. O sea, que hay heterogeneidad, pero puede haber algunos árboles mejores que la media en el caso de los portainjertos de semilla, ¿no? O sea, que no siempre tenemos que elegir uno clonal en vez de uno de semilla, habrá que depender un poco de las condiciones del suelo y también de la climatología y de si tenemos enfermedades del suelo o no. Bien, simplemente recordar que tenemos de semilla fundamentalmente, tradicionalmente, topa-topa, mexicola y Walter Hall, que son los mexicanos. Híbridos tenemos a Lula y luego antillanos. Están llegando algunos nuevos de Israel, como ha comentado antes David Sarmiento, ¿no? Como Asdorf, Degania o Fairchild. El problema es que pueden ser interesantes para aguas de baja calidad, pero todavía no están testados en España. O sea que vamos a probarlos, se están plantando, pero el experimento va a ser en tiempo real, ¿no? Por la necesidad imperiosa de cambiar los portainjertos. Pero todavía no hay estudios hechos en España del comportamiento de estos portainjertos en nuestras condiciones de cultivo. Evidentemente los estándares siguen siendo Duque 7, Toro Canyon y Dusa. Y luego sí que hay diferencias, como vemos, en el comportamiento de la planta. En este caso son trabajos sobre salinidad y se ven diferencias según los portainjertos en el contenido de sales en hojas de Hass, ¿no? O sea que sí que el portainjerto es un factor determinante en poder plantar aguacate en zonas en las que tenemos agua de peor calidad. Y son distintos todos ellos, no hay ningún portainjerto sobresaliente para cualquier condición de cultivo. Entonces tenemos que ver en cada caso de cultivo cuál sería el más adecuado para plantarlo en nuestras condiciones. Y ya con eso voy a terminar. Simplemente que tenemos también un programa de mejora en colaboración con el IFAPA de Churriana para desarrollar portainjertos con tolerancia a Roselinea, que es un hongo específico del Mediterráneo y que afecta a algunas plantaciones de aguacate en el sur de España. Y nada más, simplemente recordaros que hay información sobre el cultivo del aguacate en una página web que hicimos con Asaja y otros grupos de investigación sobre el aguacate, un grupo operativo financiado por el Ministerio, y tenéis información sobre variedades, sobre manejo del cultivo, y también una página web muy interesante en la que hay mucha información, mucha de ella oscura, no publicada en revistas científicas, y que tanto en español como en inglés sobre el cultivo del aguacate aquí en avocadosource.com. Y nada, muchas gracias por la atención.